el día de hoy para hablar de los titulares más importantes de la jornada con Marta Moya. Saludo para ti, Marta. Hola, Ángela, buenas tardes. Muy buenas tardes, y vamos a abrir esta revista de prensa de manera monográfica, como a ti te gusta decir, hablando de un proyecto de investigación periodística más que relevante, y nos habla de los asesinatos de periodistas en la Franja de Gaza. Introdúcenos tú el tema. Bien, Ángela, pues es un proyecto de Forbidden Stories, este medio de investigación periodístico. El proyecto se llama The Gaza Project y es la segunda parte de esta investigación lanzada a mediados de 2024 sobre los asesinatos de los periodistas por parte de Israel en la Franja de Gaza. Se han reunido unos 50 periodistas de varias decenas de medios de comunicación, entre ellos France 24 y Radio France Internacional, que investigan los ataques del ejército israelí contra reporteros, así como contra infraestructura de medios de comunicación allí en el enclave palestino. El proyecto total está formado por 15 piezas periodísticas que componen toda la investigación, aunque solo en este marzo de 2025 se han publicado 7 nuevas partes de estas pesquisas que hablan de los asesinatos a profesionales de la información. Además, todo el Gaza Project viene acompañado de varios vídeos en cada pieza periodística que pues, nos dan todas esas pruebas, esas muestras gráficas de la vulneración de derechos que finalmente culmina con los asesinatos a los periodistas allí en Gaza. Bueno, ya entendiendo cuál es el contexto de esta historia, Marta, comencemos a hablar más en profundidad de lo que es la segunda parte de esta investigación. Bien, Ángela, pues lo primero que tenemos que decir es que alrededor de 170 periodistas palestinos han sido asesinados desde octubre de 2023. Refiere la investigación lo siguiente de manera textual. Algunos fueron atacados por el ejército israelí, mientras que otros murieron junto con otras víctimas civiles de los bombardeos masivos que han asolado a Gaza durante meses. Nos recuerda a la investigación que Israel sigue vetando la entrada al enclave a periodistas extranjeros, así que depende de los profesionales de la información locales garantizar que la información siga llegando a todo el mundo, pues desde la Franja de Gaza, a pesar de todas las dificultades y de una guerra en curso que ya es demasiada vicisitud. Uno de los principales hallazgos, dice Forbidden Stories, que nos ofrece esta investigación, es que el ejército israelí ha atacado deliberadamente a periodistas que tienen drones. De hecho, uno de los profesionales que participaban en este proyecto de investigación, en The Gaza Project, y que tenía un dron, fue asesinado el pasado 15 de marzo en Beit Lahia, allí en una localidad del enclave palestino, mientras escoltaba un convoy humanitario. Textualmente refiere la investigación. El ejército israelí ese día declaró que atacó específicamente a terroristas con drones sin aportar más pruebas. Además es sorprendente que cada vez que vemos estos ataques es ups. Y no dice nada más. No sabíamos que era un periodista. Ahondemos en esta cuestión de los drones. La investigación Proyecto Gaza sostiene con base en fuentes israelíes que no hay normas claras de los altos militares hacia los soldados en terreno en Gaza para que distingan entre los combatientes y los periodistas que justamente graban con drones. Efectivamente, Ángela, dice la propia investigación que de facto son ya muy pocos los periodistas que utilizan drones para llevar a cabo sus misiones periodísticas en el enclave. Pero de los pocos que hay, al menos 5 en los últimos meses han sido asesinados o gravemente heridos por ataques israelíes deliberados, dice la investigación. Uno de los recientes heridos fue Abdallah al-Haj, un periodista que trabajó durante 10 años para la UNRWA, para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. 4 meses después de que iniciara la guerra en Gaza, este periodista y la UNRWA publicaron unas imágenes aéreas de la destrucción israelí allí en Gaza. Unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, sobre todo en redes sociales, en los medios de comunicación. Y 18 días después de que se publicaran esas imágenes, pues este periodista resultó herido por un ataque israelí y perdió ambas piernas. Él mismo relata a Forbidden Stories: 2 días después de que me atacaran, también atacaron mi casa. ¿Por qué?
para destruir todos mis archivos. Tenía un conjunto de archivos acumulados durante 20 años de toda la Franja de Gaza, archivos aéreos. También relata este periodista Al-Haj que tomó muchas precauciones durante sus misiones de vuelo aéreo con drones durante estos últimos meses. Primero filmó al inicio de la breve tregua que hubo en noviembre de 2023. Después voló el dron a menos de 50 metros y sin chaleco de periodista para que no lo confundieran con un objetivo militar. Dice el periodista: si me hubieran atacado en una zona donde había operaciones militares, me habrían dicho: por Dios, no es razonable que uses el dron allí, pero estaba en un área apartada de todo, cerca del mar, en un espacio abierto, y aún así le atacaron. Pero son igual incontables las historias de los ataques a las casas de los periodistas, a las familias de los periodistas y a ellos cuando están en cubrimiento. Una parte importante de esta investigación, Marta, es que el ejército israelí tampoco da órdenes claras sobre si los periodistas que vuelan drones son objetivos militares o no, aunque pues está obvio, ¿no? Está de más incluso. Para nosotros es obvio, pero la investigación cita, entre otros, a un funcionario israelí que estaba en un centro militar israelí cuya función era verificar que los propios soldados del ejército no mataran a otros soldados. Esa fuente, citada por Forbidden Stories, relata lo siguiente en esta investigación: en ningún momento recibí un documento oficial con las reglas de combate y esto es un problema porque deja mucho margen a la interpretación. Eso sí, sobre los drones, esta misma fuente israelí dice que si veían a alguien pilotando un dron ajeno que no fuera del ejército israelí, la idea era fotografiarlo y después la orden era disparar a la persona que lo usaba sin hacer ninguna pregunta, para que veamos un poco la dimensión y la magnitud del asunto. Por último, Marta, otro de los grandes temas que aborda esta investigación es cómo Israel ha maniobrado y obstruido las investigaciones sobre los asesinatos a periodistas y la población civil en general. El discurso ha sido también una retórica muy clara y es ataques a Hamás usando escudos humanos, pero más de allá no hemos escuchado. No, Ángela, y también la investigación cita al Comité para la Protección de los Periodistas, quien dice que nadie ha asumido ninguna responsabilidad ni ha habido rendición de cuentas de Israel por matar a al menos a 170 periodistas desde octubre de 2023. Algunos casos entraron a instancias judiciales en la justicia israelí, pero se perdieron entre la opacidad del proceso. La obstaculización, refiere Forbidden Stories, es otra de las armas que tiene Israel para embarrar todos los procesos. Así que la investigación periodística exige que sea la Corte Penal Internacional que llene el vacío que ha dejado la justicia israelí, mientras al menos 170 familias siguen buscando consuelo ante este vacío de información de por qué han matado a sus hijos, padres, primos, etcétera. Y quién sabe, Marta, si en esta vida nos toque ver la reparación por estos casos. Parece dudoso, al menos por el momento. Muy dudoso. Muchas gracias a ti, Marta. A ti, Ángela.